Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buen encuentro. Good night. The World of Dog. Este introito rebuscadito, sumamente simpático, porque hoy recibimos con mucho gusto a un actor, director, dramaturgo, investigador, con un método realmente muy interesante que viene desde Japón, por allí, sin spoilear, como se dice ahora, sin quemar la fruta, como decimos en el barrio, totalmente de entrada nada más. Y bueno, el gusto de recibir en la cucha del Bobby a Cameron Steele. ¿Cómo estás, Cameron? I'm doing great, gracias. I don't understand. Va a estar bueno esto, va a estar bueno. Estoy muy bien, gracias. Muy contento. ¿Dónde naciste, Cameron? Yo nací en el mismo lugar donde nació Bob Dylan. No sé si conoces a Bob Dylan, el músico. Robert Zimmerman. Sí, bueno, por ahí. Bob Dylan, que nació en Duluth, que como yo, en este pueblito muy, bueno, es una ciudad más o menos el tamaño de Mendoza, pero está ahí casi en Canadá, en el estado de Minnesota, que hace mucho frío. O sea, el lago congela en el invierno hasta que se puede caminar encima del lago. Entonces, se queda el horizonte blanco y el lago blanco es todo blanco, no ves el horizonte directamente, es súper frío. Sí. ¿Qué estudiaste? Pasando un poco el tiempo, habrás estudiado la primaria, la secundaria, y después ¿para dónde rumbió tu vida en términos de estudio? Bueno, yo empecé a los 6 años, me encanta, o sea, cuando ahí en Minnesota, por ejemplo, cuando había mucha nieve, nosotros quedamos en la casa y yo quedaba mirando la tele y había siempre películas viejas de otra época y me quedó con la actuación de tiempos viejos y me interesaba mucho el teatro cuando era chico. Entonces yo dirigí mi primera obra cuando tenía 6 años. Y desde ahí adelante yo siempre dedicaba al teatro en distintas maneras y a la música. Sí. ¿Y por qué ese interés tan temprano por el teatro? Yo creo que siempre me fascinaba la transformación no solo de mí mismo, pero de espacios, o sea, que con un texto, con una idea, con un público, se puede cambiar este lugar a otro lugar y cambiar nuestra perspectiva al mundo. Y eso fue algo que entendí desde muy chico. ¿Cómo era el lugar donde naciste? Pintánoslo un poco. Más allá de lo que dijiste del lago, de la nieve. Sí, era un pueblo con mucha industria, estaba ahí al lado, hay como 5 lagos muy grandes ahí, el lago Superior, el lago de Michigan, el lago de Huron, Ontario, donde está Toronto, por ahí, Buffalo. Y este justamente es el lago que tiene forma de un lobo, y yo nací como en la nariz del lobo, ahí con los vientos de Canadá, el invierno que congela todo. Entonces es un lugar donde la construcción está muy de ladrillo, ¿me entendés? Pocas ventanas, muy cerrado, pero todos los niños en los recreos iban patinando en el hielo, en los lagos, mucha naturaleza, en un vínculo con la naturaleza importante, en mi crianza también, que luego extrañé mucho cuando nos mudamos a Baltimore, cuando yo tenía como 10 años, nos trasladamos por el trabajo de mi padre a Baltimore, en un lugar más urbano, en el sentido de que no había tanta naturaleza, y lo extrañé mucho este vínculo con la naturaleza que tenía como chico. Siempre íbamos fines de semana a hacer camping o caminar, y sentimos mucho los 4 estaciones, en un lugar muy, o sea, pastoral, digamos. Tranquilo. Y tranquilo, por ser ciudad, sí, era tranquilo, sí. Y muy buena educación, era muy estricta la tradición de la educación en Minnesota. Dicen que Minnesota tiene uno de los sistemas educativos más complejos y más desarrollado en el país.
que la gente que va a la primaria y secundaria ahí, en general va a muy buenas universidades porque tiene una formación intelectual y también un rigor con los estudios muy bien. Entonces tenía esta suerte de tener mis primeros años ahí. Sí, chico, ahí 5, 6, 7, 8 años, frente al televisor en tu casa. ¿Recordás alguna película en particular? ¿Algunos actores en particular? Sí, no sé cómo se llama. Salido con el viento, Gone with the Wind, de Vivien Leigh. ¿Cómo se llama? Salió en el año 39, era sobre la guerra civil, que se fue con el viento. Lo que el viento se llevó, perdón. Yes. Sí. Gracias, Adriano. Sí, a mí me encantó esta película porque por el tamaño de la expresión también, que era muy casi melodramática, pero la estética de la película aguantaba esta expresión tan extrema, ¿no? Como las películas de melodrama de mi país de las 60, como de las 50, como de Douglas Sirk y Vincent Minnelli, esta gente. Esta obra también tenía una expresión visual y con la música, con la actuación que realmente me encantó. Yo recuerdo mucho esto, mirándolo cuando tenía como 8 años, 7 años con mis padres, que siempre y eran siempre 2 noches, porque era larga la película, entonces tuve que verlo una noche y luego el otro. Y siempre fue un problema porque yo quería quedar y verlo, pero estaba hasta las 10, 11 de la noche y ahí se duerme temprano, no como acá los chicos, se duermen a las 7, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo tenía que pedir permiso especial para ver esta película y siempre lo logré, no sé cómo, pero me porté bien, me parece. No, y bueno, el aval de tus padres y el respeto de tus padres. Sí, Claro. sí, ellos se dieron cuenta que estuve muy entusiasmado. Y yo era el primero, tengo un hermano más chico, pero yo era como, todavía no sabía muy bien cómo era el tema de ser padre, entonces me dejaba, ¿viste? Entonces, Sí. Y la devoción de la actuación, y esa cosa fuerte que es como cuando uno es niño pareciera que se sintieran más fuertemente las cosas, hay otra densidad, ¿no? Sí, porque fíjate que la protagonista que actuaba Vivien Leigh, Scarlett O'Hara, cuando aparece al principio de la película, está toda una belleza, ¿viste? Que tienen hombres alrededor pidiendo la mano, y al final de la película está ahí, pobre, no tiene nada, no hay papas saliendo de la tierra, y ella ahí en la tierra, agarrando la tierra como nunca voy a tener hambre más. Y hay como un viaje ahí increíble para la actriz. Y siempre me encantó que esta misma persona podía actuar todo este rango de emociones, estados de riqueza y de pobreza. Y era muy visceral para mí verlo de chico. Sí, sin querer todo lo que está diciendo es lo que te enamora, te apasiona, te obsesiona, supongo, en estos últimos años, que se relaciona con métodos teatrales más orgánicos, más sanguíneos, más animales, en el mejor de los sentidos, ¿no? Sí, Más expresivos. Sí, justamente fue, porque luego me fui a la universidad, ahí a Northwestern en Chicago, y me fui porque fue una de las escuelas más importantes para estudiar el teatro y me interesaba. Y quería ir a la universidad, no a una escuela profesional como Juilliard, porque quería estudiar más cosas que solo teatro. Yo siempre creía que si iba a hacer teatro tenía que entender un poquito de todo para realmente hacerlo, para tener un punto de vista al mundo. Si solo estudiaba teatro y sin tener un punto de vista al mundo, ¿qué iba a hacer más que obras comerciales? ¿Me entiendes? Entonces, esa fue mi idea y fue a Northwestern justamente para tener un buen nivel de educación, estudios amplios y dedicarme al teatro. Pero justamente en mi segundo año me estuve dando cuenta que no va a cambiarme mi cuerpo. O sea, el nivel de entrenamiento que estoy teniendo acá, o sea, las clases de actuación, eran muy de la cabeza, muy de análisis psicológico, pero nada de una práctica que realmente va a resultar en una formación. Me gusta esta palabra que tiene en castellano, formación actoral, que hay que formar este instrumento del actor. Y no estaba pasando, estaba muy en las técnicas de, por ejemplo, el Actor Studio de Lee Strasberg, o
en buenos ejemplos de Michael Chekhov, era un poquito más vinculado con el cuerpo, pero nadie que realmente me daba una práctica diariamente que realmente a mí me parecía que era necesario, como tocar el piano, que también por suerte yo tocaba piano como el saxo y yo entendía escalas, que es necesario tener escalas todos los días para poder expresarse, ¿no? Igual en la danza hay etudes que uno tiene que ir practicando por años antes de que uno pueda expresarse. ¿Por qué en el teatro no? ¿Por qué en el teatro solo tengo que leer y pensar y analizar a un nivel emocional, psicológico, sin el instrumento? ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. Me di cuenta a ponerle a 20 años que estoy en problemas, porque tengo 20 años, pero no estoy cambiando mi cuerpo. Si no lo cambio ahora, ¿cómo voy a pararme encima de las tablas y actuar? No estaba pasando. Entonces estuve como un poquito desengañado con el sistema, ahí en las universidades de mi país, como estaba enseñando actuación en aquella época. Entonces empecé a buscar por todos lados algo que me daba, como vos decís, más energía animal, para ser más impactante, sobre todo en vivo. Y fue así que encontré el trabajo de Tadashi Suzuki, que desde entonces ha sido mi maestro en muchas cosas. Y lo encontré en Washington, D.C., estuve trabajando en un teatro ahí que se llama Arena Stage. Y estuve ahí y él vino con una obra de Ray Lear que vi su entrenamiento y yo pensaba en este momento, bueno, ahí voy. Y me fui a Japón y he trabajado con ellos desde entonces, hace ya 30 años. Ya. Si te escucho y hago una traducción muy simple o intento hacerla, hay una ambición muy fuerte, legítima, de formación para tener herramientas y rango expresivo. Porque, a ver, sin hacerlo antipático, el Actor Studio, Lee Strasberg, o como sea la fonética, Sí, sí. es mítico ya. Uno escucha, qué sé yo, Sí, Pacino, sí. De Niro, Newman. Es que justo salió, viste, este trabajo psicoanalítico de la vida propia, también del sistema de estrella, viste, que sobre todo en cine depende mucho a las estrellas, Sí, a una persona, no a elencos, ¿me entendés? Entonces, lo que yo digo es que esta forma de entrenar al actor vino justamente en el momento que la película, lo que era película, cine, televisión, actuar para la cámara, era algo más íntimo, era algo más personal, eran, o sea, tomas separados, que muchas veces ni está la otra persona y estás actuando solo muchas veces. Este tipo de actuación desarrolló junto con el cine, junto con la televisión. Entonces, la actuación cambió por el público, por el medium, ¿me explico? Entonces, la actuación estaba más acá y más individuo. Entonces, perdemos un poquito lo que es el vínculo. También acordate que la actuación, lo que digamos que son la mitología de Actor Studio, son actuaciones que salió de editing, o sea, se editaban después. Los actores hicieron muchas cosas, pero lo que es la actuación se arma después, muchas veces. El claro. timing, la respiración, todo, la respuesta, es algo que se arma después, con otro ojo. Entonces, muy distinto que lo que es el actor ahí encima del escenario. Igual el Suzuki me sirve para cuando yo actúo en cine, en frente de la cámara. Claro, bajas. Cameron, mira, está interesante el asunto porque pasó volando el primer bloque y un parámetro que tenemos para ver cómo está viniendo la charla es Sí, sí. cómo pasa el tiempo. Pasó, hicieron la seña, chicos, ¿no? Sí. Primer bloque de nuestro cuidado con el perro, Cameron Steele, esta noche aquí en el programa. Ya volvemos. Seguimos charlando con Cameron Steele. Nos gustaría, ¿desde cuándo tocas el saxo?
Bueno, esto empecé cuando tenía 10 años y toqué mucho entre, ponele, 12 años y 22, 24. Yo estuve en Chicago cuando fui a mi universidad. Yo ganaba tocando en los hoteles, en los lobbies, ¿viste? Entonces, en aquella época sí, yo tocaba mucho. Sí, has aprendido bien el castellano, dijiste, ponele. No, dudo que en Estados Unidos digan, no sé si hay una palabra que diga ponele. Está bueno Tendría que eso. pensarlo, no sé, de uno Nos no gustaría sabe. que tocaras algo, Cameron. Bueno, a ver, voy a inventar algo. A ver, dale. Cameron Steele, esta noche nuestro cuidado con el perro. Ya vamos a ir a Suzuki, a Japón. Vamos a seguir charlando de estos temas que realmente nos interesan mucho. Voy a poner esto ahí. Marcamos la transición para cuando se siente, Cameron. Tengo que preguntarte, yo en realidad me disparás 10.000 asociaciones, pero si tocas el saxo, te podría preguntar por qué elegiste el saxo como instrumento y se me viene John Coltrane, por ejemplo. Sí, sí. Justamente mi maestro era el primo. No, el primo no, el sobrino de Don John Coltrane. Ahí en Baltimore vivía Carl Grubbs, se llamaba. Y él fue mi maestro para como 5 años por ahí. Entonces, si escuchas algo ahí, sobre todo el sonido sostenido, fue algo que practicaba mucho en esta época. Pero sí, John Coltrane era un héroe, sí, sí. Todo lo ¿Y demás. por qué el saxo? ¿Qué colores? ¿Qué sabor te produce? Bueno, yo, viste, siendo actor, siendo alguien que trabaja con la voz, y yo estudiaba mucho voz y piano, yo tocaba piano primero, y lo que falta el piano es que de hecho es un instrumento percusivo, que tiene voz, pero para que un sonido sigue soñando hay que poner el pedal y se pone y se dura, pero no mucho, se va disminuyéndose rápido, o sea, no se puede sostener bien si no seguís tocando, ¿me entiendes? En cambio el saxo, tocas un sonido y se puede ir más fuerte aún, ¿me entiendes? Puede ir creciéndose, ¿me entiendes? Como el violino, ¿ves? Puedes empezar así suave y luego más fuerte como la voz. Entonces es más vinculado con la voz para mí el saxo. Entonces creo que fue eso que me interesaba, ¿no? Que el vínculo con la voz y yo trabajando con mi voz, para tocar el saxo hay que armar una especie de presión acá en los pulmones, presión entre lo que es tu diafragma y las cuerdas vocales. En el caso del saxo, en vez de las cuerdas tenés ¿cómo es la maderita esta? ¿La lengüeta? No, sí, esto, hay una presión, la vibración va ahí, pero igual es igual en el sentido de que la presión está acá. Igual con la voz en las cuerdas, ¿me entendés? Entonces, el vínculo entre tocar el saxo y hablar y cantar me ayudaba mucho a mi desarrollo de actor, de hecho, de cantar y de hablar. Entonces, por eso también me resultaba muy actoral en sí. Sí, cultura es el cuerpo, si traduzco bien. Tadashi Suzuki. Sí, sí. ¿Qué mundo hay ahí? Bueno, siguiendo en la misma línea, es justamente, es gracioso porque Suzuki se fue a Actor Studio en los años 60, ponele,
Y él estaba ahí, se fue a ver un ensayo y vi un hombre ahí sentado, como medio depri, y el hombre empezó a llorar porque en la escena era dueño de una tienda que iba a fundir y estaba triste para perder su mundo. Y luego el público lloraba, pero no había nada de energía viniendo, me explico, era algo muy, muy cerrado, muy así, psicológico, emocional, pero poco teatral. No trabajaba en líneas de energía en el espacio que a él le interesaba, más teatral, usando el espacio, usando más energías más extremas. Entonces él sentía en este momento que el teatro realmente ha perdido su gusto. O sea, si el teatro es solo este momento íntimo, realístico, emocional, que se puede reconocer, el teatro ha perdido su duende, su onda, su potencial. Y fue justamente por experiencias así que empezó a armar su método, que es, la idea es que el teatro puede a través del método recuperar su origen. O sea, su origen de ser un grito animal desde el centro del alma, con toda la expresividad que necesita una obra como las tragedias griegas, por ejemplo. Que no se puede actuar con este estilo cotidiano que estaba usando ahí en aquella época en el Actor Studio. Sí. Ha traído un par de afiches, Las Vacantes, Cameron. Algo que produjiste acá, en Mendoza, hace unos años. Sí, justamente hablando de los griegos, yo quería hacer Las Vacantes acá porque se trata del vino. Y siendo tierra del vino, el vino ya en Mendoza es parte de la mitología del lugar. Y justamente se habla en esto de lo que significa el vino en el sentido de la locura, que te nutría, pero también te puede destruir, depende de cómo se usa, como el fuego de Prometeo, ¿viste? Y también el conflicto entre lo que es el caos y el orden, o sea, Apolo y Dionisio. Entonces fue interesante hacerlo aquí, lo hice con las alumnas ahí en la facultad de Uncuyo, donde estabas estudiando vos con el Flaco Suárez y todo. En este mismo lugar, con Vilma Rúpolo, que fue una de las personas que me invitó a través de mi esposa, Ivana Catanese. Fue mi primer trabajo grande como director. Y fue muy interesante, el público lo recibió muy bien, mi cuñada, Karina Catanese, me diseñó eso, muy lindo. Y yo tenía mucha suerte porque el Teatro Mendoza, en aquella época estaba clausurado por muchos tiempos, entonces Vilma Rúpolo me llevó ahí, me decía, bueno Cameron, en este teatro no he estudiado muchos años, pero ¿te gusta? Y a mí me encantó porque entré y sentí que estuve como en el Bouffe du Nord de Peter Brook, ¿viste? Que es este lugar como medio abandonado, pero tiene muchísima historia, mucho duende. Había palomas volando por ahí, había huecos en en el techo, ¿me entiendes? Estaba completamente destrozado, pero había mucha energía, mucho duende en este lugar, entonces decidimos hacerlo Sí, ahí. una y otra vez nombrarás entre tantas palabras claves, desde tu Sí, impronta y tu sensibilidad y tu concepto, la palabra energía. sí. Vuelvo a preguntarte, ¿por qué esa convicción? ¿Por qué esa obsesión casi, en el mejor de los sentidos? Bueno, es cuando el público está en un lugar, o sea, para mí, ¿para qué existe el arte? No es para entretener a la gente. O sea, entretenimiento se hace al público muy pasivo. O sea, viene un espectáculo que trabaja en cosas muy reconocibles y da todas las respuestas, ¿me entiendes? Como muchas obras de televisión, uno caga de risa, pero es todo dentro de un rango muy reconocible. Y no te interroga nada, no te hace cambiar o cuestionar tu punto de vista al mundo. Y para mí el arte justamente es eso, tiene que funcionar su función social, digamos. ¿Qué es la función social del arte? Es dar una oportunidad al público tener otro punto de vista al mundo, cambiarse su manera de ver al mundo, de vivir, de experiencia, no quedarse en su forma de ver al mundo, porque es así que empiezan problemas sociales, de hecho. Cuando un público, un país, una comunidad deja de cuestionar e interrogar su mismo, y es por eso que existe el teatro.
Pero para interrogar uno mismo, para interrogar un país, una sociedad, requiere muchísima energía. Tenés que estimular la imaginación del público, tenés que romper con sus preconceptos, con sus prejuicios, y viene de eso primero. Y luego hay un montón de otras cosas de la energía que viene de cómo uno se siente en el suelo, o cómo uno se para, y cómo se estimula todo el sistema nervioso. Hay cosas técnicas por ahí. Pero sobre todo de la necesidad de mucha energía es para romper los prejuicios del público. Ujú. ¿Cuál es tu visión del mundo hoy? Bueno, estamos en gran problema. Perdóname la pregunta. No, es que yo veo a mis niñas, por ejemplo, tengo dos niñas de 8 y de 11 años, 10 años, y quieren su iPhone, quieren un teléfono. Y me hace acordar, no sé si acordaste de Tommy, de The Who, ¿viste? The Who, que tenía este álbum que era como del futuro, que todo el mundo va a tener una cosa que iban a ver así ciego a su alrededor. Bueno, estamos ahí, estamos en Tommy de The Who ahora. Todo el mundo está con la bebada y no ve a su alrededor, y es un horror. O sea, hemos perdido la energía animal. Estamos en camino de perdernos nuestro vínculo con nuestra propia naturaleza. Entonces, el teatro hoy en día, teatro así, que trabaja el vínculo en vivo, también la música, todo que es en vivo, digamos, es cada vez más importante. Eso es lo que yo pienso hoy en día. Hay que trabajar lo que es teatro, lo que es música en vivo. Todo que está en vivo hay que apoyarlo más, porque si no, la gente va a perder su vínculo el uno con el otro. Yo estuve en el cine el otro día con mis chicas, éramos los únicos en el cine, porque todo el mundo está en su casa mirándolo en su compu, en su iPhone, ¿me entendés? No hay nadie, hasta en el cine no hay nadie, ¿me explico? Sí. O sea, la gente dejó de juntarse, dejó de tener comunidad, y es muy grave, es muy grave para la ¿Y especie. por qué, pregunta cuasi panfletaria, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué pasaría eso? Uy, bueno, ahí empezar con, bueno, por ejemplo, el sobrino de Freud, que se llama Edmund Bernays. Él, por ejemplo, empezó una especie de esta cosa. Cuando él empezó a separar los consumidores a través de la publicidad, o sea, usaban la teoría de Freud para de estar como contento con tú mismo, con tu propia historia, con el individualismo. O sea, todo que era el individualismo de la forma de análisis de Freud, él utilizaba para amar consumidores individuos. O sea, hasta la familia nuclear, que está en mi país, son casi todos así, no es como acá, que uno vive con su abuela, con su bisabuela, con sus hijos, todos en la misma casa, no. Ahí es como 4 personas máximo en una familia, en una casa, y cada casa tiene un abrelata, un oso, consumidores, armando consumidores, individuos. Y empezó así, con de separar la gente en individuos, consumidores, que no se junten, que no se conviden cosas, y hemos llegado a donde estamos, porque no convidamos cosas, no formamos comunidades. Justamente por toda esta gran máquina del capitalismo, que quieren separarnos para que cada uno de nosotros compra cosas regularmente. También, por lo tanto, las computadoras no funcionan más que 2 años, porque se rompe, tiene que comprar otro, mientras que la basura va acumulando. Estamos en problemas grandes por eso, desde la separación de la gente. Sí, me acuerdo de pronto de Norman Mailer, un estadounidense contestatario. Claro. Dice, un hombre de edad mediana recibe a lo largo de su vida 1,5 millones de spots publicitarios. Claro. Estoy gambeteando, como decimos acá, el panfleto, porque estamos hablando hay una perspectiva política en todo esto, claro, indudablemente. Cameron, es un gustazo, pasan volando los bloques charlando con vos. Vamos a la segunda pausa y volvemos. Cameron Mitchell, en nuestro cuidado, Cameron Steele, en nuestro, menos mal que no dije Cameron Díaz, sí, en nuestro cuidado con el perro esta noche. Sí.
como cámara con Cameron, de ahí el furcio. Seguimos y buscamos la última parte de nuestro programa. Muy interesante, muy sanguínea tu vida. Hablaría 4 o 5 programas con vos. En términos más simples, ¿por qué estás acá en Mendoza? ¿Por qué has estado viajando Estados Unidos, Argentina? Ahora has venido a quedarte. ¿Cómo es la historia? Sí. Bueno, por suerte he encontrado en la FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires, en el año 1999, con Ivana Catanese, que es un teatrero de acá de muchos años, que en aquella época estaba viviendo en Buenos Aires, trabajando en la Casa de Mendoza, viste que hay este lugar. Y también trabajando en el festival, en el Teatro Avenida, donde yo estuve actuando en aquella época, en mi primera gira internacional como actor. O sea, era una cosa muy importante para mí llegar a un nivel, poder estar de gira así. Con este director Robert Wilson, que es en el ambiente teatral uno de los directores más importantes del siglo XX, que para mí fue un sueño. Entonces estuve ahí muy volado con esta experiencia de venir acá y hacer un papel protagonista en el Teatro Avenida, ¿viste? Con todo lo que es el Festival Internacional de Buenos Aires. Estuve en un momento muy importante de mi vida y encontré con Ivana. Ahí ella estaba trabajando en la producción y ella me llevó a conocer la ciudad y bailamos tango juntos. Fuimos a La Viruta, al Niño Bien, al Catedral. Pasamos muy bien juntos y nada, queríamos seguir la relación de alguna manera. Fuimos a hacer camping en el sur de Chile por un mes, que lo recomiendo a cualquier persona que quiere saber si alguien con mucha distancia no sabe si quiere casar con él o no, o ella o no. Hacer camping por un mes y te vas a dar cuenta si puedes casar con esta persona. Porque Sí, parecido a la tradición folclórica argentina del Sirviñacu. O sea, hagamos una cabeza de playa, sí. hagamos un globo de ensayo, claro. Y sí, no nos matamos, nos pasamos bien. Había un par de conflictos por ahí, pero sí, pasamos re bien. Conocimos ¿viste? A Torres del Paine, este parque que está ahí en el sur, hermoso todo. Y nada, Golfo de las Penas, también un barco. Eso fue no tan lindo, pero digo, fue todo hermoso la experiencia. Y luego ella vino a Nueva York, donde vivía yo, y pasamos ahí en Nueva York como 12 años. Ella también actuaba con Bob Wilson y otras cosas, armamos un elenco y pasamos muy bien. Y luego en 2007 tuvimos nuestro primer bebé, Oriana, y luego estábamos en Nueva York un par de años más, pero nos di cuenta que teniendo familia ahí en Nueva York con todo fue un poquito complicado, sobre todo porque en mi país las familias no viven muy cerca en general. Sobre todo en la costa este, o sea, la gente se muda por carrera, por oficio. O sea, mi padre, por ejemplo, en aquella época vivía en Atlanta, mi madre en Baltimore, mi hermano en New Jersey, mis tíos en Filadelfia. O sea, no había familia para ayudarnos con tener las chicas y con la crianza, que es todo un trabajazo. En cambio, acá en Mendoza, tengo mis suegros al lado. Tengo la tía suegra ahí también, tengo mi cuñado ahí en Chacras de Coria, o sea, hay un montón de primos por ahí. Hay toda una comunidad que para la crianza a mí me parecía, es algo que yo nunca tenía, por ejemplo. Y cuando conocí a Ivana y conocí su personalidad y su ternura, ¿no? La linda que era, creo que mucho de eso viene de la manera en que ella creció. Y yo quería eso para mis hijas, que tenía mucho amor y mucho, no quiero decir contención, pero mucha gente para darle bola y cuidarse con su camino. Entonces, por eso creo que elegimos criar la familia acá. Yo sigo trabajando afuera para trabajar, pero la idea es hacer la crianza de las chicas acá. Sí, te escucho con mucha atención y has estado hablando de teatro particularmente, pero es una historia de amor y conmovedora y uno puede, si se
se deja llevar por el prejuicio, es como si yo te dijera, no hay una cámara encendida, no está allí ni Adriano, ni Pincho. Pero escúchame, estuviste 12 años viviendo en Nueva York, ¿cómo se te ocurre venirte a vivir a Mendoza? Diría el prejuicio, pero Sí, la vida sí. es la vida, ¿no? No, y lo que Mendoza tiene también es o sea, lo que estuve diciendo antes, este vínculo con la naturaleza que está por todos lados acá. Es por eso que el tema del fracking es tan fuerte, porque ¿cómo vas o sea, arruinar esta naturaleza que tienen por aquí, que es tan hermosa, tan pura, en muchos sentidos? O sea, a mí hay mucho fracking en mi país también, en Pennsylvania, ¿viste? Con el agua saliendo del pico, con fuego y todo eso. Y yo pensé que esto nunca pasaría acá, porque la naturaleza, sobre todo con la vinicultura, tan importante, pero no puede pasar. O sea, para mí no puede pasar, porque la naturaleza es tan hermosa acá, me encanta. Me parece un lugar, un lujo. Es como un lugar como secreto que mucha gente no le ha dado cuenta de lo lindo que es, solo hablando de la naturaleza que hay acá. Y a mí me encantan los mendocinos. O sea, hay cierto ambiente acá que uno tiene que acostumbrarse, pero lo que yo veo en el ambiente cultural es muchas ganas, mucha pasión de hacer cosas, y ahora con nuestro grupo, muchas ganas de hacer cosas nuevas. Sí, ¿y vos qué querés hacer o qué estás haciendo y qué vas a hacer? Bueno, justamente la Ivana y yo hemos armado este elenco que se llama Ala Sur, esta obra que hemos tenido mucho éxito en el año pasado de Aoi, el Gualicho de la Malvarrosa, que estrenó en el Teatro Independencia el año pasado y que ganó el premio Mejor Obra y otros en el Festival de Estrenos en noviembre. Estaba en el Festival Provincial también. Nos ha llevado muy bien con esta obra. Tenemos como una segunda temporada ahora. Ahora en el Teatro Las Sillas, que Pinti Sabas nos ha abierto las puertas de su teatro. Y este domingo a las 9 y el 27 también a las 9 vamos a mostrar la obra de nuevo para el público. Y esta obra nos viene muy bien. Vamos a presentarlo en Buenos Aires, en el Celsit, en diciembre también. Uh, entonces, por ahí el elenco está creciendo, y los integrantes son muy contentos en la dirección que estamos rompiendo un poquito las reglas del teatro que ya hay. No quiero decir que está mal, pero somos como parte de una nueva tendencia, sobre todo de danza-teatro acá, que es interesante. Creo que es un movimiento una nueva ola interesante acá, que puede llegar a presentarse no solo en todo el país, pero también afuera, en otros festivales. ¿Y como actor, no tenés ganas de volver a las tablas? Bueno, yo recién tuve que actuar. Perdóname la pregunta. No, yo estuve actuando recién en esta película que se llama Camping, de Lucía Bilotti, perdón, Lucía, ¿dónde está? Luciana Bilotti, que es la primera directora de cine femenina en la historia de Mendoza, digo, que tiene apoyo de INSA. Pero bueno, no, esta experiencia de actuar en cine fue muy fuerte para mí, porque pude utilizar todo que es lo que logré incorporar en el entrenamiento Suzuki, pero en un tamaño muy chico. He actuado en cine antes, pero realmente lo sentí de otra manera ahora. Sigo actuando con Suzuki, con mi maestro. Cuando él me pide, sí, actúo con él y sigo entrenando para poder actuar con él. Pero hoy en día la actuación me sirve más para entender o reconectarme con lo que es el proceso del actor siendo director. Porque es fácil olvidarse de lo duro que es, de lo difícil que es como tratando de agarrar la cola del tigre todo el tiempo. Bueno, pero en esta línea repasemos un poco, ya lo has comentado unas cuantas veces, pero hay un actor aquí. ¿Qué querés? ¿Qué querés sacarle? ¿Qué te interesa? ¿Qué debe darte? Bueno, con cualquier actuación, la idea es estar siempre en un estado de descubrimiento eternal, que nunca estás en el mismo momento dos veces, o sea, y que lo que es la puesta, lo que es la partitura de la obra, que sea algo muy
muy incorporado. O sea, Eugenio Barba diría que existe ya un nivel preexpresivo, o sea, en tu subconsciente. Lo has pasado tantas veces que ya lo tenés incorporado, que luego podés expresarse, podés escuchar, podés reaccionar. Por eso yo siempre digo que no son actores, son reactores. Su trabajo es reaccionar al momento, al otro actor, al público, al sonido, al espacio, a la luz, a todos los elementos, para estimular en el público su imaginación, para vivir en la pregunta, no en la respuesta, siempre digo. Los actores que vienen ya con todo marcado, ya con la respuesta, voy a mostrar mi actuación genial, ya viviendo en el final, digamos, en la muerte, yo diría. No es interesante, no recibimos ningún estímulo de ellos, es una cosa ya prehecha, algo comodificado. En cambio, el artista tiene que vivir en la pregunta, vivir en la búsqueda. Eso es lo que yo pido a los actores, que busquen, pero requiere muchísimo ensayo, muchísimo entrenamiento. Es muy difícil llegar ahí. La Celeste Álvarez recién está llegando, apenas está llegando ahí. Ella y la Ivana Catanese también ha llegado ahí un par de veces, pero es difícil, es difícil. Ujú. ¿Qué actores, pregunta Cholula, qué actores te conmueven del cine clásico, del establishment? Y siento pudor porque de algún modo es una cuerda que no estás tocando, pero así como curiosidad. Bueno, voy a nombrar gente que no conoce, pero por ejemplo, Tom Hewitt, que es un actor de mi país que ha trabajado también con Suzuki, pero su nivel su rango de expresión es muy impresionante. Él hizo Frankfurter en Broadway en Rocky Horror Picture Show, que era una obra que no tiene nada que ver, pero su entrenamiento con Suzuki, sus años con Suzuki, realmente le sirvió en esta actuación que fue un rango de energía impresionante. Él me encanta. Y bueno, en cine yo diría, por ejemplo, Daniel Day-Lewis, gente así, que pueden transformarse por completo. En los siglos, en las otras épocas, bueno, claro, la gente que vos, Robert Mitchum, siempre me encantó, Marlon Brando, Vivien Leigh, esta gente que podía buscar un rango de expresión dentro de lo que era el cine, me encantó. Pero hay muchos. Y no es el actor tanto, es el momento que ha buscado. Este actor en este momento buscó este momento que me encantó. Las películas, sobre todo del siglo 50, los melodramas, hay mucha actuación ahí que es muy genial. Lauren Bacall, por ahí, hay mucha que se puede ver. Sí. Nos ha dado mucho gusto charlar con vos. Te deseamos lo mejor. Gracias. Como decimos los argentinos, no sé qué dirán los estadounidenses. Mert, pugliese. Bueno, Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos también. Cuidado con el perro.